Esto no volvieron. Nunca. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, tiempos complejos. El economista radical Pablo Gerchunov ponía ayer, historiador también, además, dicho sea de paso, acaba de publicar un libro fantástico sobre Alfonsín, fue parte del equipo económico del gobierno de Alfonsín, el primer gobierno de la democracia, de este periodo democrático, y puso peronismo sin suerte, una cosa así, un paper, como diciendo, es raro que una coyuntura internacional le sea tan desfavorable a un presidente peronista. Alberto Fernández se la pasa diciendo, ¿no? Bueno, me tocó la pandemia, después vino la guerra, ahora le agregó la sequía y en las últimas horas podemos agregar un cuarto elemento que está complicando, que tiene que ver con la crisis financiera, el contexto financiero. Hay que ver si esto se aísla o si continúa. Primero arrancó en el Silicon Valley Bank, en California, la caída del banco que hizo que un mecanismo de un sistema de seguros al que aportan los bancos finalmente fuese utilizado para salir al rescate de todos los depósitos que había en ese banco, incluso los que tenían más allá de $250.000, a pesar de que la ley de regulación establecía un tope. Fue rápido el gobierno para decir voy a tratar de aislar este caso y que no me genere un efecto dominó de temor sobre la salud de otros bancos, que haga que la gente vaya, saque los depósitos, porque están subiendo las tasas de interés en el mundo y eso ha dejado también medio descolocados algunos bancos que tenían, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo, bonos del Tesoro de los Estados Unidos de largo plazo que pagaban menos de lo que se está pagando ahora las tasas de interés. Como resultado, pandemia, inflación, suba tasas de interés, eso descolocó, pero después también están las particularidades de cada banco. Ayer lo que pasó fue que cayó, en realidad se puso en peligro, después salieron a rescatarlo también en Suiza, el Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza. Suiza es sinónimo quizás para el mundo de, qué sé yo, relojes, chocolate, aunque no produce chocolate, y bancos. Entonces ver caer al segundo o tambalear, porque no cayó, temblar al segundo banco de Suiza llama la atención. Finalmente, el inversor árabe, que era uno de los, su principal inversor, dijo que no quería seguir poniendo más plata, terminó saliendo a su rescate el Banco Central Suizo, con lo cual esta mañana se está revirtiendo un poco esa tendencia, que hizo que ayer cayeran las acciones en el mundo entero, los bonos, y este clima obviamente que castiga al sistema financiero internacional y particularmente a los países más vulnerables, entre los cuales está, por supuesto, la Argentina en su muy frágil y débil situación económica y financiera. Venimos hablando en este espacio todos estos días de lo que significa arrancar el año con una proyección de que va a haber 15.000 millones de dólares menos de ingresos fruto de la sequía. Y ahora, si el clima financiero internacional se complica, es otro factor difícil. Ayer volvió a perder dólares el Banco Central de Reservas. No solo no acumula en la medida que se había comprometido al Banco Central, sino que sigue perdiendo. Es una especie de fuga de dólares permanente. Esta semana perdió 316 millones de dólares el Banco Central. Y hacia adelante es difícil ver de dónde va a lograr acumular esas reservas el Banco Central. Y además tiene que cumplir con un acuerdo con el Fondo Monetario que es bastante exigente en términos del déficit fiscal, de ir achicando el déficit fiscal para emitir menos. Hoy el Banco Central tiene que decidir si vuelve a subir la tasa de interés. Es una situación difícil porque, bueno, en estos contextos subir la tasa de interés hace que pongas más freno a la economía, una economía que ya viene frenándose y terminás en lo que los economistas vamos a charlar, es esta inflación, ¿no? Estancamiento más inflación, que es el peor de los escenarios posibles. Y es el escenario hacia el que parecemos caminar después del número del 6,6% de inflación del mes de febrero. La coyuntura no ayuda, francamente. Uno puede decir, lo que pasa es que es poco para el gobierno también argumentar que es un gobierno de mala suerte, ¿no? Me tocó la pandemia, me tocó heredar la deuda de Macri con el Fondo Monetario Internacional. La deuda en pesos reperfilada, es decir, con vencimientos que no se habían cumplido. 2 años de pandemia, después vino la guerra, después vino la sequía y ahora una crisis financiera que ojalá no se siga prolongando, proyectando sobre todo el sistema financiero. Y también las lecturas hacia atrás. ¿Qué pudo haber hecho de distinto Alberto Fernández?
Bueno, ya hay algunos economistas propios o muy cercanos que dicen, bueno, ¿por qué tardó tanto? Perdió los primeros 2 años en cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El propio Massa, y eso era por oposición interna, porque el kirchnerismo no quería firmar el acuerdo. De hecho, finalmente esperó. Se perdieron reservas en ese contexto hasta el límite de lo posible, ya era eso o el default con el Fondo Monetario, y cuando firma, igual Máximo Kirchner se niega a aprobarlo en el Congreso y se va al bloque, con lo cual valió la pena. Alberto Fernández, cuando era más fuerte en el medio de la pandemia, no debió haber usado su poder para en ese momento, si igual iba a firmar el acuerdo con el Fondo, no iba a lograr el acompañamiento del kirchnerismo, no ganaba tiempo y reservas, muy valioso, que después lo dejó en una situación muy delicada. Bueno, para atrás hay un montón de maneras de mirarlo, decir, bueno, dada la coyuntura, puedo decir, bueno, sí tengo un contexto internacional muy complejo, en efecto, pero a eso se suma también un funcionamiento muy difícil y muy poco eficaz de la coalición de gobierno, con un Massa que ataja penales a esta altura, pero que parecía que le iba a alcanzar, por lo menos para modificar las expectativas, pero a Massa también, con el 6,6% de inflación, 13 y pico en enero y febrero nada más, y las proyecciones de las principales consultoras privadas, que por lo general se pasan de largo de pesimistas respecto de la proyección, pero de todas maneras son un indicador. Y además está claro que el 60% ya quedó ampliamente superado para este año, porque estás a 12 meses 100% de inflación. Están hablando de otro año de 100% de inflación, las consultoras privadas. Y estamos en los primeros días de marzo. Y ojalá que el escenario internacional no se siga complicando.